la mamá de Eric y como digo siempre es que yo soy una mamá muy orgullosa por todo lo que mi niño Eric ha conseguido en estos 9 añitos. Es un campeón. Es un campeón porque el autismo no pone las cosas nada fáciles. No se las pone fáciles a él y tampoco nos la pone fácil a nosotros. Eric fue diagnosticado con autismo Cana infantil en diciembre de 2006, cuando tenía 2 añitos y 6 meses. Siempre digo que parece que he jodido. Cuando estaba dentro de mi matriz había leído un libro de autismo porque es que absolutamente lo tenía todo. No hablaba, no imitaba, no señalaba, ni un gestito con la mano, no reaccionaba a su nombre, parecía que estaba pues, sordo, como dicen muchas familias, no jugaba, lo que único que hacía era colocar pues, todos los juguetes en línea, las cucharas en línea, las conductas disruptivas eran constantes, había trastorno de sueño, de alimentación y por eso mismo, bueno, pues llegó el diagnóstico y aunque suene un poquito extraño, para nosotros fue un alivio. De repente el leer, el escuchar, tu hijo tiene autismo, frühkindlicher Autismus, suena muy duro, ¿verdad? Pero puso fin a 2 años y medio pues, de incertidumbre, de esperanza, de decir, bueno, esto se va a quitar, de miedo, de decir, ¿qué vamos a hacer con este niño? De repente sabíamos qué es lo que había, sabíamos que eso se llamaba autismo y dijimos, pues a por ello. Y en nuestro caso, como padres, mi marido y yo podemos decir que en estos años hemos conseguido algo muy importante, que es vivir el autismo con naturalidad. Hoy en día pues podemos ir a cualquier sitio, podemos viajar, somos una familia más, con nuestros días buenos, nuestros días malos como todos, conviviendo con el autismo, pero con naturalidad. La verdad es que se comenta y yo lo tengo clarísimo viendo a Eric que las personas con autismo son pensadores visuales. Yo observaba muchas cositas de Eric, observaba sobre todo cómo se quedaba mirando cosas y cómo descubría cosas. No sé, esta casa por ejemplo tiene vigas en el techo y en la habitación donde dormimos él no veía las vigas y no veía la letra H. Él iba siempre como descubriendo las cosas, siempre descubría una imagen. Podría ser una letra, podía ser un número, podía ser algo. Con el tiempo, cuando ya Eric ya hablaba y podíamos conversar y nos iba explicando cosas, Eric empezó el colegio, por ejemplo, empezó a hacer los dictados, y a ver si lo encuentro aquí a la primera. La profesora decía una palabra y Eric escribía la palabra acompañada de un pictograma. Es decir, él tenía súper interiorizado que esto era esto. Cada uno de nosotros, es decir, mi marido, yo, mis padres, sus amigos, cada persona tiene un grafismo. Por ejemplo, Anabel, que soy yo, soy una antena con las aletas de hacer submarinismo. Todavía no he conseguido descubrir por qué la asociación que Eric tiene mía sea esta. La que tiene de mi padre, de su abuelo José, es una lavines, una luz de nieve sobre el tejado de nuestra casa. Otra anécdota que a mí también me llamó mucho la atención, a Eric le gustan muchísimo los números, en matemáticas la verdad es que es muy bueno, y estábamos, a ver si me acuerdo, íbamos en el coche al colegio y justo estábamos escuchando la radio, iban a dar las 8 y me dice, mamá, por favor, apaga la radio que van a decir el número 8, son las 8 de la mañana. Apago y luego le pregunto, ¿por qué, cariño? Y dice, es que justo íbamos a pasar delante de los contenedores de basura y yo no quería escuchar el número 8 delante del contenedor de basura porque luego iba a pensar en el 8 como un contenedor de basura y no me gusta. Hay palabras que son las palabras tabú, que no las puede decir porque, como me explicó él un día, la gran alegría es una luz que le ciega. Le ciega a veces para no poder ver a esa persona, así, o le ciega para poder decir esa palabra. Entonces, el dibujo este de las aletas con las antenas le produce tal alegría que no me lo puedo explicar. Algún día me lo explicará. Es curioso, cuando me dijo, mamá, la alegría es una luz que me ciega, me dibujó una lámpara, una bombilla, con el niño tirándose al suelo y haciendo así. También de una forma gráfica, de una forma visual. Nosotros utilizamos los pictogramas
En un principio para estimulación de la comunicación, es decir, como apoyo cuando Eric estaba empezando a desarrollar lenguaje. Utilizamos los pictogramas también sobre todo para la comprensión, es decir, para ayudarle a Eric a comprender, porque haciendo campos visuales, esquemas visuales y el apoyo de pictogramas, para él era muchísimo más sencillo poder entender cualquier situación. Y sobre todo, hoy en día sigo utilizando pictogramas para todo lo que tenga que ver regular conductas inadecuadas o para hacer materiales de trabajo que le ayuden a mejorar, sobre todo problemas de socialización que todavía perduran. La verdad es que llevamos más de 7 años trabajando. En un principio la estimulación de Eric fue muy intensa, 5 horas diarias durante año y medio. Diría, pues la forma de empezar a trabajar sobre todo es trabajar la imitación. Es decir, cuando un niño es capaz de imitar, a partir de ahí va a poder ir desarrollando muchísimas otras facetas. Entonces empezamos trabajando imitación, trabajando comprensión del lenguaje. Claro, Eric no hablaba y era a ver primero si comprendía. Cuando vimos que sí que comprendía, empezamos a trabajar estimulación de primeras palabras. En paralelo estuvimos estimulando también la autonomía personal, es decir, el hecho de que fuese a lavarse las manitas, el que pudiese quitarse un calcetín, todo esto a través de ensayo y demás. Empezamos a trabajar también la aceptación de órdenes, lo que se llama lenguaje receptivo, que eso le ayudó muchísimo porque él empezó a darse cuenta que él sabía lo que se esperaba de él. Es decir, que si yo le decía ven, significa ven hacia mí. Si le decía coge, significa esto. A partir de ahí seguimos trabajando lenguaje con todo lo que fue estimulación de primeras palabras, como he dicho, y luego ampliación de vocabulario. De ahí fuimos pasando poco a poco a preparar las primeras frases, luego a lo que sería lenguaje comunicativo y a conversación. Hoy en día seguimos trabajando lenguaje, por ejemplo, sobre todo ligado a socialización, el hecho de que él pueda hablar, conversar muchísimo mejor. Ya hemos trabajado muchísimo la interacción, hemos trabajado el juego. De hecho, tenemos aquí el manual de juego para niños con autismo que recoge todo lo que hemos hecho en este sentido para llegar hoy en día a un juego simbólico, a un juego con otros niños donde es un niño más jugando. Hemos trabajado también todo el tema de conductas, todo lo que es socialización. Hemos trabajado muchísimo en los aspectos sensoriales, porque en el caso de Eric estaba muy acuciado, que tenía un desorden sensorial muy importante. El hecho de que le molestasen muchísimos sonidos o tuviese una fascinación hacia otros, el tema de olores, el tema del contacto corporal, hubo que trabajar muchísimo, el que se sintiese a sí mismo, el que supiese que su cuerpo tenía fronteras. Y por último, lo que hemos trabajado con él también es teoría de la mente, que ha sido otra vez todo lo que está recogido en el manual de teoría de la mente, es decir, creo que son muchas las cosas que hay que trabajar con nuestros campeones. Siempre digo que hay que creer en ellos, que el potencial está ahí. Lo que pasa que nacen sin ciertas habilidades, tienen una serie de dificultades que con una buena estimulación, una estimulación en equipo, a mí me gustaría decir lo importante que es trabajar en equipo, el que haya una coherencia, es decir, que tanto las familias como los educadores, como los terapeutas trabajen de la misma forma. Hoy en día hay muchísimas fórmulas de estimulación, cada persona con autismo es única. Cada persona con autismo es un mundo y habrá que ver qué es lo que mejor le vaya, pero desde luego las facetas son las que hemos dicho. Imitación, socialización, lenguaje, emociones, teoría de la mente, autonomía personal. Cuando empezamos a trabajar lenguaje, nos centramos en un idioma. Hubo que centrarse en alemán, por desgracia para mí, porque vivimos en Alemania. Entonces, durante 1 año y medio, el idioma que se hablaba en esta casa era el alemán. Y solamente en nuestros ratitos así de mamá pequeña, ¿no? Te quiero mucho, bonito y demás, aparecía un poquito de español. Y conforme Eric empezaba a hablar cada vez más y más alemán, iba yo también ampliando un poquito, poco a poco, más y más el español.
Hoy en día, incluso cuando seguimos trabajando, jugando juntos, estimulando, ya prácticamente lo hago todo en español. Es decir, yo creo en la inclusión, pero la inclusión me refiero a la inclusión social y a un entorno inclusivo, que puede estar tanto en un colegio especial como en un colegio ordinario. Ahora, si me preguntan, pues yo estoy muy satisfecha y muy contenta de que mi hijo esté en un colegio ordinario porque es lo mejor para él, a lo mejor para otro niño no lo es. Creo que es una decisión muy personal y que tiene que estar muy bien pensada. Vivir con el autismo implica también una gran labor de concienciación. El autismo hoy en día sigue siendo un gran desconocido, un poquito menos que antes, pero sigue siéndolo. Ella también, pues desde un principio creyó en Eric, creyó en mi hijo, creyó en todo lo que iba mostrando. Eric es un niño que dibuja muy bien. La verdad es que tiene un universo impresionante que muestra a través de dibujos. Son los intereses que él siempre ha tenido. Y Miriam dijo, esto hay que hacer una exposición, vamos a ponerlo, esto hay que mostrarlo al mundo. Esto hay que mostrar que las personas con autismo pues tienen un potencial, que hay que creer en ellas por encima de todo. Y bueno, pues organizó una exposición con los dibujos de Eric en Madrid. La muestra se llamaba Generadores de Imaginación, porque los dibujos que presentó Eric era en su etapa postes de la luz. Él ha tenido diferentes intereses. Y en ese momento estaba muy interesado con todo lo que tiene que ver con, pues eso, con electricidad, los postes de la luz, los generadores y todo ello pues plasmado en papel, con mucho color, con mucha imaginación. Como madre, de repente que veas que tu niño que tiene, entonces tenía Eric 6 añitos me parece, o sea, está exponiendo sus dibujos en una galería en Madrid. Pero además de unos dibujos impresionantes. Yo creo en Miriam, yo creo en la ilusión de Miriam, yo creo en su proyecto, yo creo en todo lo que están haciendo y desde luego voy a intentar siempre de la mejor forma posible colaborar con ella, colaborar con vosotros. Tiene una memoria impresionante, parece que tiene un GPS a veces, sí, de verdad. O sea, es una de las habilidades que tiene, pero dificultades están ahí, sobre todo conforme va descubriendo nuevas emociones, conforme va evolucionando. Cuando empezó el colegio, que empezó a conocer lo que era la competitividad, madre mía, fue muy difícil superar esa etapa, el ganar, el perder, el competir. Luego cuando empecé a descubrir la amistad, o sea, el saber gestionar la amistad, ¿no? El doy pero recibo, o sea, el recibo pero doy, el no querer controlar a esa persona. Es decir, conforme Eric va evolucionando, va desarrollando muchísimas cosas, pero van apareciendo nuevas que tiene que aprender a regular. Puedes decir, qué putada, me ha tocado esto y, no sé, echarte a llorar y esconderte y no hacer, o decir, esto es lo que tengo, me voy a preparar, voy a ver de qué forma puedo ayudar a mi hijo. Cada persona con autismo es diferente. Unos van a alcanzar esta meta, otros van a alcanzar esta otra, pero todos van a progresar. Y si de verdad estamos preparados, sabemos las pautas, sabemos cómo orientarles, tenemos, no sé, una serie de estrategias para decir, cuando hay una crisis, ¿qué puedo hacer? ¿A qué se debe? Porque cualquier conducta disruptiva se debe a algo, hay una razón detrás, tenemos que ser detectives. O sea, para mí es que es mi hijo, ¿qué os voy a decir? ¿Qué no voy a hacer yo por mi hijo? Con el autismo no se acaba el mundo. Con el autismo empieza un nuevo camino para el que hay que estar muy bien preparados. Esto es un trabajo constante, hay que creer en nuestros hijos, hay que potenciar las habilidades, hay que trabajar los déficits, hay que utilizar los intereses, que eso nos van a ayudar mucho, y es un trabajo constante y diario, sin dejar de creer en ellos e intentando sacar el máximo potencial que ahí está.